Sabían que hubo un tiempo en que ser papa no se trataba tanto de guía espiritual como de quién podía organizar las fiestas más desatadas, vender los cargos más poderosos, o ya saben, sentar a un cadáver en el banquillo. Olvídense de esas figuras serenas de túnica blanca. Estamos a punto de sumergirnos de cabeza en el papado medieval. Un periodo tan salvaje que hace que su reality show favorito parezca un documental sobre líquenes. En serio, cuando la mayoría de la gente se imagina al Papa, piensa en alguien saludando desde un balcón, bendiciendo a las masas, quizás dejando un suave recordatorio sobre la moralidad. Lo que definitivamente no se imaginan es a un adolescente literal apostando fondos de la iglesia o a un papa que necesitaba un foso alrededor de su palacio porque tenía así de enemigos. Pero abróchense los cinturones, queridos míos, porque bienvenidos a la Edad Media, donde el trono papal no era solo una sede sagrada, era la silla de poder más disputada de Europa, al mismo nivel que el rey francés que estuviera siendo derrocado. En ese momento, teóricamente, el Papa era el vicario de Cristo, el padre espiritual de todos los cristianos, un parangón de oración y humildad. En la práctica, el papado a menudo funcionaba como un premio político de élite, pasado entre familias ambiciosas, como una patata caliente muy lujosa, una que venía con ejércitos, vastas extensiones de tierra y suficiente oro para iniciar un pequeño reino, o al menos un par de escándalos de relumbrón. La silla de San Pedro no solo era sagrada, era oro estratégico puro. Quien se sentaba en ella podía coronar emperadores, excomulgar reyes y básicamente decirles a todos de qué lado de una guerra supuestamente estaba Dios. Eso es mucha presión para un solo tipo y una tentación aún mayor, especialmente si ese tipo fue elegido gracias a unos cuantos sobornos bien colocados, algunos primos lejanos y un cardenal que era sospechosamente entusiasta. Estos papas tampoco eran siempre santos teológicamente brillantes. No, muchos eran simplemente hijos nobles que no tenían mucha maña con la espada, convenientemente encausados hacia la iglesia como plan B. Piensen, Benedicto, eres terrible en los torneos, pero eres bastante bueno con el latín. ¿Qué tal si? Oh, controlas toda la cristiandad occidental en su lugar. Y una vez en el poder, algunos papas actuaron menos como pastores espirituales y más como monarcas absolutos, librando guerras, cobrando impuestos y en algunos casos de lo más llamativos, viviendo como vividores renacentistas que simplemente poseían la colección de túnicas más impresionante del mundo. La línea entre la autoridad espiritual y la estrategia política se volvió más borrosa con cada siglo que pasaba. Para cuando llegamos a los siglos XV y XI, las elecciones papales tenían suficiente intriga como para hacer que un drama histórico de Netflix pareciera una película indie de bajo presupuesto. Este, amigos míos, es el mundo maravillosamente caótico en el que nos adentramos. No uno de tranquila contemplación, sino de ambición, corrupción y el ocasional drama judicial con cadáver de por medio. Seamos muy claros. Nombrar a un joven de 18 años como cabeza suprema de la Iglesia Católica probablemente no fue la mejor idea del mundo. Pero en el año 955, Roma lo hizo de todos modos cuando Octaviano, hijo de un potentado romano, se convirtió en el Papa Juan XII. Adoptó el nombre, presumiblemente, para sonar más papal y menos como alguien que todavía necesitaba ayuda para atarse las sandalias. No fue elegido por sus profundas ideas teológicas o su deslumbrante piedad. Fue elegido porque su familia poseía tanto de Roma que el Vaticano parecía una franquicia familiar fuertemente armada. Y, oh, cómo el joven Juan abrazó el trabajo. Trató el papado no como un cargo espiritual,
sino como su parque de atracciones personal con llave VIP al tesoro. Su comportamiento rápidamente le valió una reputación que era menos padre de la cristiandad y más noble romano aburrido con demasiado poder. La leyenda dice que apostaba en el palacio de Letrán, bebía como un cosaco, brindaba a dioses paganos durante banquetes épicos y en general transformó la residencia papal en algo a medio camino entre un palacio de los placeres y un hotel. Muy mal gestionado. Los contemporáneos lo acusaron de convertir Letrán en un burdel. Supuestamente ordenó a un diácono en un establo porque, ¿por qué no? Y sus banquetes salvajes desdibujaron la línea entre el pecado y el sacramento tan profundamente que prácticamente dejó de existir. Un cronista llegó a acusarle de vivir como un Satanás, lo que en el lenguaje diplomático medieval se traduce como «este hombre hace que Calígula parezca un abstemio». Pero esperen, aún hay más. Juan no tuvo ningún escrúpulo en mezclar la política con las vendetas personales. Una vez le sacaron los ojos a alguien. A otra pobre alma, supuestamente, le cortaron la lengua. Luego levantó un ejército, lo perdió rápidamente y desesperadamente pidió ayuda al emperador alemán Otón I. Solo para traicionarle en cuanto Otón se dio la vuelta. Todo culminó, como era de esperar, en un escándalo. En 964. Se dice que el Papa Juan XII murió de un derrame cerebral mientras, digamos, estaba indiscretamente en la cama con una mujer casada. Algunas almas devotas afirmaron que fue castigado por sus pecados. Otros, quizás más realistas, sospecharon que el marido de la mujer podría haber sido el que propinó el golpe. Si la descripción del trabajo del Papa Juan XII incluía avergonzar a la Iglesia a fondo y a menudo, entonces es seguro decir que superó las expectativas. Su comportamiento no solo era cuestionable para los estándares papales, era cuestionable hasta para los estándares de una taberna romana. Y eso ya es decir mucho. No pasemos por alto el tema del juego. Los cronistas medievales quedaron absolutamente escandalizados al descubrir que el Papa, el supuesto vicario de Cristo, amaba tanto los dados que, al parecer, jugaba durante las audiencias papales. Nada grita bienaventurados los mansos como sacar un 12 natural mientras se recogían los diezmos. Juan fue incluso acusado de invocar a dioses paganos mientras apostaba, lo que, desde un punto de vista teológico, está entre lo profundamente problemático y el territorio de castigos divinos del Antiguo Testamento. Pero Juan apenas estaba empezando. Los informes sugieren que mantuvo un desfile constante de amantes, algunas casadas, algunas monjas, y al menos una que probablemente solo pasó a entregar pan y se fue con profundos remordimientos y algunos rosarios extra. El palacio de Letrán, otrora centro de erudición clerical, se convirtió en algo más parecido a un apartamento de soltero romano con vidrieras. Incluso su manejo de las tradiciones más sagradas de la Iglesia parecía una parodia. Se decía que bendecía a los hombres con la mano izquierda, lo que en el simbolismo medieval era básicamente el equivalente espiritual de hacer un corte de mangas. Traficaba con tierras de la Iglesia a cambio de favores. Ordenó a un diácono en un establo de caballos. De nuevo, ¿por qué? Y, al parecer, brindó a Satanás durante un banquete particularmente ruidoso. Para ser justos, aún no está claro si esto fue un error teológico genuino o simplemente una etiqueta de fiesta excepcionalmente mala. Los nobles romanos estaban absolutamente furiosos. El emperador alemán Otón I estaba aún más furioso, especialmente después de que Juan le jurara lealtad eterna, solo para darse la vuelta inmediatamente y conspirar contra él. Finalmente,
Otón marchó sobre Roma, depuso al joven papa e instaló un reemplazo que, al menos, estaba sobrio. Pero Juan, como un villano de telenovela medieval, se recuperó, retomando el trono papal a través de una deliciosa mezcla de sobornos, amenazas y el buen caos de toda la vida. Ahora, si pensaban que un papa escandaloso era suficiente, piensen de nuevo, porque aquí viene el Papa Benedicto IX, un hombre tan controvertido que no solo sirvió un mandato papal, sirvió tres, no por devoción, ni siquiera por demanda popular. No, Benedicto simplemente seguía volviendo, como un casero terrible reclamando el alquiler. Primero se convirtió en papa en 1032, con unos 20 años, aunque las estimaciones varían, lo que, para ser perfectamente claro, sigue siendo demasiado joven para liderar una religión global, especialmente cuando sus pasatiempos incluyen orgías, sobornos y usar la autoridad eclesiástica como un niño pequeño, con un lanzallamas. El primer reinado de Benedicto estuvo tan inundado de susurros de inmoralidad que los cronistas empezaron a quedarse sin sinónimos para vergonzoso. Uno incluso escribió que su comportamiento era banquetearse con los pecados de la carne, que es la taquigrafía medieval para Dios mío, que alguien detenga a este hombre. Las acusaciones iban desde la simonía, venta de cargos eclesiásticos y la extorsión hasta el delicioso detalle de que, al parecer, introducía animales salvajes en el palacio papal tunodoniano. Si eso era metafórico o literal sigue sin estar claro, lo que, de alguna manera, lo hace aún peor. Finalmente, incluso sus propios aliados estaban horrificados. En 1044, un levantamiento obligó a Benedicto a abandonar el cargo, pero, obviamente, regresó porque ¿qué es una pequeña revolución entre amigos?, reclamó el trono, y luego, en un giro argumental tan salvaje que incluso Maquiavelo lo habría tildado de excesivo, vendió el papado a su propio padrino. No, sí, lo han oído bien. Literalmente vendió el más alto cargo sagrado a cambio de oro y una cómoda jubilación. Su padrino, convenientemente llamado Papa Gregorio VI, tomó entonces el relevo. La Iglesia, naturalmente, entró en modo pánico total. Ahora había dos papas vivos, ambos técnicamente legítimos. Y Benedicto, siempre el oportunista, volvió a cambiar de opinión. Regresó en lo que sería su tercer mandato papal. Benedicto irrumpió de nuevo en Roma en 1047 y reafirmó su pretensión. Su regreso fue menos sobre teología y más sobre bienes raíces. Solo quería el control, de nuevo. La Iglesia, a estas alturas, estaba tan exhausta que prácticamente suspiró en latín. Finalmente, el emperador Enrique III intervino, instalando al Papa Clemente II, y Benedicto quedó permanentemente fuera, excomulgado, desterrado y en gran parte olvidado. Bueno, casi olvidado. Porque Benedicto sigue siendo el único hombre en la historia en vender el papado como un carruaje de segunda mano. Y al hacerlo, demostró que a veces el pecado más escandaloso no es la lujuria o la codicia, sino tratar el cargo más sagrado como un trabajo de verano, que puedes dejar y retomar cuando te plazca. Si pensaban que los papas medievales limitaban su drama a la política y las luchas de poder, prepárense, porque ahora entramos en el reino de los enredos románticos, los celos amargos y la disfunción familiar, el tipo de historia papal que parece más un guión rechazado de la edición Los Jóvenes y el Vaticano. Volvamos a Benedicto IX, quien, a estas alturas de nuestra saga, ya había reclamado el papado más veces de las que la mayoría de la gente reclama,
tarjetas de fidelización de café gratis. Cuando no estaba ocupado siendo expulsado o reinstalado, se enamoraba y desenamoraba con una intensidad tan caótica que incluso los cronistas medievales tuvieron dificultades para seguirle el ritmo. Según un relato verdaderamente increíble, Benedicto decidió vender el papado a su padrino no por remordimiento o presión política, sino porque, y esto es historia real, amigos, al parecer, había una mujer que le gustaba. Sinceramente, creía que renunciar a ser papa la impresionaría. ¿Un gesto romántico? Sí. ¿Uno teológicamente espantoso? También sí. No funcionó. La mujer rechazó su oferta con amabilidad, probablemente porque su dote no incluía la vergüenza pública de por vida o cenas familiares terriblemente incómodas, donde su marido solía ser el puñetero papa. Benedicto, humillado y aún soltero, entonces, por supuesto, intentó recuperar el papado, ya no por amor, sino por puro y duro rencor papal. Este no fue un caso aislado de romance causando estragos en Roma. El Papa Sergio III, a principios del siglo X, supuestamente tuvo un largo romance con Marosia, una mujer noble romana ridículamente poderosa. Incluso podrían haber tenido un hijo juntos, quien más tarde se convertiría en el Papa Juan Sitaonte. Sí, así es. Tuvimos un papa que era hijo de un papa, un concepto que, teológicamente hablando, rompe más reglas que un cocinero medieval en Cuaresma. El papado durante esta era estuvo tan dominado por familias nobles que se casaban, peleaban y conspiraban por el poder que los historiadores lo bautizaron famosamente como la pornocracia, literalmente el gobierno de las rameras, o el pozo, gobierno de la prostitución. Duro, quizás, pero cuando tus alianzas familiares involucran cardenales, concubinas y primos, jugando a las sillas musicales con órdenes sagradas, es bastante difícil de refutar. Si creían que los escándalos papales se limitaban a los vivos, permítanme presentarles uno de los episodios más estrambóticos de la historia de la Iglesia. Un momento tan surrealista que parece un sketch de Monty Python, dirigido por el cura de la Suara, propio Dante. En el año 897, el Papa Esteban VI, día a día, un gran problema con su predecesor, el Papa Formoso. El problema: Formoso estaba muerto, completamente muerto, y lo había estado durante casi un año. Pero ese pequeño detalle no impidió que Esteban lanzara lo que los historiadores ahora llaman cariñosamente el sínodo cadavérico, también conocido como la vez que un papa literalmente sentó a juicio el cadáver de otro papa. Así fue como se desarrolló este evento totalmente descabellado. Esteban hizo desenterrar el cuerpo en descomposición de Formoso de su tumba, lo vistió con toda la parafernalia papal y luego lo colocó erguido en un trono dentro de la Basílica de Letrán. Y luego, porque el drama medieval realmente no tiene frenos, Esteban nombró a un diácono para actuar como abogado defensor del cadáver. Sí, alguien tuvo que hablar en nombre de un esqueleto en descomposición mientras intentaba mantener la compostura. Los cargos: ascender ilegalmente al papado, violar el derecho canónico y, esencialmente, ser papa cuando alguien más pensaba que no debería serlo. Formoso, comprensiblemente silencioso durante todo el proceso, fue declarado culpable. Sus vestiduras papales fueron arrancadas, 3 de sus dedos de bendición fueron cortados, y su cuerpo fue arrojado sin miramientos al río Tíber, como un tronco muy impío. Sorprendentemente, no todos pensaron que este fuera un uso razonable de los recursos eclesiásticos. Todo el espectáculo causó una indignación generalizada,
incluso para los estándares del siglo IX. Roma, ya acostumbrada a las tonterías eclesiásticas, jadeó colectivamente. Estallaron disturbios, los obispos estaban consternados y el público en general, que presumiblemente había visto su buena parte de cosas extrañas, finalmente puso el límite en la persecución de cadáveres. El papado de Esteban no duró mucho después de eso. Fue encarcelado y finalmente estrangulado en su celda, probablemente por alguien que pensó que la justicia debería implicar menos cadáveres y un poco más de sentido común. El sínodo cadavérico sigue siendo uno de los momentos más infames de la historia papal, no porque cambiara la doctrina, sino porque es un duro recordatorio de que el poder absoluto, el dolor incontrolado y un control de impulsos sorprendentemente deficiente pueden llevar a dramas judiciales de los que nadie, ni siquiera el difunto, puede salir con gracia. Después del sínodo cadavérico, hubo un consenso general en Roma de que, bueno, las cosas se habían vuelto un pelín excesivas. Se puede empujar a la gente bastante lejos. Nepotismo, sobornos, incluso la ocasional guerra santa. Pero arrastrar a un papa descompuesto a juicio y cerrarle los dedos. Eso, al parecer, fue donde la sociedad medieval trazó la línea. El papa Esteban VI, recién salido de su disposición postjuicio del cadáver, probablemente esperaba una ronda de aplausos. Lo que obtuvo en su lugar fue el equivalente papal de la ley del hielo. Los obispos susurraban, los cardenales miraban descaradamente hacia otro lado, y los ciudadanos romanos murmuraban entre sus vinos sobre el extraño giro de los acontecimientos. El clero, que había tolerado valientemente décadas de comportamiento cuestionable, ahora tenía la incómoda tarea de explicar por qué el papado estaba empezando a parecer un espectáculo de marionetas embrujado. En cuestión de meses, Roma estaba en rebelión abierta. Y no una protesta educada de firmas en pergaminos, sino más bien del tipo asaltar el palacio de Letrán con antorchas y horcas. El mensaje era cristalino. Toleramos mucho de un papa, pero preferiríamos, de verdad, que nuestros muertos se quedaran enterrados. Muchas gracias. Esteban fue rápidamente depuesto. Técnicamente, fue arrestado por razones políticas, que es la jerga medieval para todo el mundo está avergonzado y tienes que irte ya. Fue encarcelado y poco después estrangulado por manos desconocidas. Aunque seamos honestos, probablemente hubo varios voluntarios entusiastas. Su sucesor, el Papa Romano, hizo lo que la mayoría de los nuevos gerentes hacen después de un predecesor desastroso. Revirtió casi todo, anuló el sínodo cadavérico e incluso intentó sacar los restos de Formoso del Tíber. Finalmente lo encontraron, y el pobre hombre fue finalmente enterrado de nuevo con todos los honores, presumiblemente esta vez bajo llave. Aún así, el daño estaba hecho. El sínodo había revelado cuán lejos la política papal se había desviado de la espiritualidad y se había zambullido de cabeza en el reino de la teatralidad vengativa. Los cristianos fieles, incluso los más crédulos, tuvieron que preguntarse seriamente: ¿está el hombre a cargo de nuestra salvación eterna lo suficientemente estable emocionalmente como para no gritarles a los cadáveres? A principios del siglo XIV, el papado estaba en plena retirada, de Roma, claro. Y no por un año sabático espiritual o algunas renovaciones arquitectónicas, sino porque la corona francesa esencialmente secuestró al papa. Con educación, por supuesto. En 1309, el papa Clemente V trasladó toda la corte papal de la caótica y propensa a disturbios Roma a la mucho más tranquila y empapada en vino ciudad de Aviñón, anidada cómodamente en el sur de Francia. Así comenzó el período conocido como el Papado de Aviñón, o, como Roma podría haber refunfuñado,
esa vez que nuestro Papa nos dejó plantados durante 70 años. Oficialmente, la mudanza fue por seguridad. Roma, afirmaban, era simplemente demasiado peligrosa, lo que, para ser justos, lo era absolutamente. El asesinato, el faccionalismo y el drama callejero renacentista en general estaban descontrolados. Pero Aviñón estaba bajo una fuerte influencia francesa, y de alguna manera todos los papas elegidos durante este período resultaron ser franceses. Qué milagrosa coincidencia, ¿verdad? La corte de Aviñón rápidamente desarrolló una reputación no de piedad, sino de lujo desmedido. El palacio papal era más Versalles que Vaticano. Banquetes interminables, sedas brillantes, magníficos tapices, chefs personales y bodegas enteras que podían dejar en pañales a un monasterio. Se dice que un papa gastó más en especias que en limosnas para los pobres. Podríamos decir que solo estaba sazonando almas. Cartas diplomáticas y quejas furiosas llegaron de todos los rincones de la cristiandad. Los cardenales murmuraban oscuramente sobre la corrupción. Los nobles italianos locales se enfurecían, y los peregrinos miraban las ventanas vacías y resonantes de la Basílica de San Pedro y murmuraban: ¿hay alguien en casa? Pero los papas de Aviñón no tenían ninguna prisa particular. ¿Por qué regresar a Roma cuando Aviñón tenía mejores fontanerías, menos turbas y auténticas tablas de quesos? Aún así, empezaron a aparecer grietas. La imagen de la iglesia sufrió un golpe masivo. Los críticos comenzaron a llamarlo el cautiverio babilónico de la iglesia, comparando la larga ausencia del papado con el exilio de Israel. Duro, sí, pero cuando tu cargo más sagrado opera desde una región vinícola francesa, la gente tiende a darse cuenta. La gente tiende a darse cuenta. Finalmente, la presión aumentó. En 1377, el Papa Gregorio XI regresó finalmente a Roma, pero no sin que casi 7 décadas de absentismo hubieran transformado el papado de una sólida institución romana en un circo transfronterizo. Estaba destinado a ser un refugio seguro. En cambio, se convirtió en un exilio dorado con un servicio de catering verdaderamente excelente. Y justo cuando las cosas parecían calmarse, la iglesia decidió subir el nivel de caos eligiendo a 2. ¿Por qué? ¿Por qué no? Si un papa puede causar un escándalo y 2 papas pueden desatar una confusión total, entonces 3 papas reclamando simultáneamente ser el verdadero papa es oficialmente lo que los historiadores medievales denominan un incendio teológico de un basurero. Después de que el papado de Aviñón terminara finalmente y misericordiosamente en 1377 y el papado regresara a Roma, la iglesia suspiró colectivamente aliviada durante unos 5 gloriosos minutos. Luego, el Papa Gregorio XI murió. La turba romana, siempre sutil, exigió un papa italiano, a gritos y con antorchas. Así que los cardenales, muchos de los cuales eran franceses, eligieron rápidamente a Urbano VI, un italiano. Problema resuelto, ¿verdad? No exactamente. Urbano resultó ser, digamos, difícil. Inmediatamente comenzó a regañar a los cardenales, se negó a comprometerse en nada y acusó a todos de conspirar contra él, lo que, para ser justos, eventualmente hicieron. Los cardenales, lamentando su decisión casi de inmediato, declararon la elección inválida, citando la presión de la turba y probablemente un caso grave de acidez de estómago, y luego eligieron a Clemente VII en su lugar. Clemente rápidamente hizo sus maletas y se instaló de nuevo en Aviñón. Así comenzó el cisma de Occidente,
donde dos papas reclamaron legitimidad, cada uno excomulgando al otro con gran pasión y absolutamente ninguna autoconciencia. Fue como un divorcio muy, muy caro. Pero en lugar de dividir propiedades, dividieron la propia cristiandad. Los reyes de Europa tuvieron que elegir bando. Francia, Escocia y España apoyaron a Aviñón. Inglaterra, el Sacro Imperio Romano Germánico y la mayor parte de Italia se mantuvieron con Roma. Los obispos estaban completamente confundidos, los feligreses estaban totalmente perplejos, y la salvación misma comenzó a sentirse como una cuestión de mera conveniencia geográfica. Este ridículo sistema de dos papas duró décadas, pero naturalmente la Iglesia, en su infinita sabiduría, encontró una manera de empeorar aún más las cosas. En 1409, un concilio en Pisa intentó valientemente resolver el problema despidiendo a ambos papas y eligiendo a un tercero, Alejandro V, pero ninguno de los papas originales quiso renunciar. Así que ahora, por un breve y verdaderamente glorioso momento de la historia, la Iglesia Católica tuvo tres papas. Cada uno afirmaba ser el único legítimo, cada uno excomulgaba a los otros, y los tres se negaron obstinadamente a compartir el sombrero sagrado. Finalmente, en 1417, el Concilio de Constanza se puso serio. Depuso o presionó a los tres pretendientes para que se apartaran y eligió al Papa Martín V, quien presumiblemente aceptó no iniciar más cismas durante al menos una semana. El listón estaba bajo. Si pensaban que el papado no podía superar los juicios a cadáveres, las ventas papales y los papados a tres bandas, permítanme presentarles a Rodrigo Borgia, más conocido como el Papa Alejandro VI. El tiempo de este hombre en el cargo fue tan decadente que hasta la Italia del Renacimiento se ruborizó. Elegido en 1492. Sí, el mismo año en que Colón finalmente se hizo a la mar, Rodrigo era menos un pastor espiritual y más un depredador político alfa. Su ascenso al papado implicó las oraciones y el incienso habituales, además de un número récord de sobornos. Los cardenales, supuestamente, recibieron palacios, sacos de oro y posiblemente hasta masajes de pies a cambio de sus votos. Fue menos una elección y más unas rebajas eclesiásticas de Black Friday. Una vez instalado como papa, Alejandro trató el Vaticano como una combinación de cuartel general de la mafia y una extensa finca familiar. Y me refiero a familia. Reconoció abiertamente a varios hijos, siendo los más famosos César y Lucrecia Borgia, lo que para un papa que había jurado celibato fue, digamos, un movimiento audaz. En lugar de ocultar a sus hijos ilegítimos, los promovió con gran entusiasmo. César obtuvo campañas militares enteras. Lucrecia obtuvo una serie de matrimonios estratégicos políticamente. ¿Nepotismo? Por favor. Los Borgia inventaron la versión de lujo. Alejandro también era un maestro del doble juego. Prometía una cosa a los reyes franceses. Luego, escribía inmediatamente al monarca español, ofreciendo exactamente lo contrario. Sellado con su cera distintiva y probablemente una botella de vino papal de cortesía. El tesoro de la iglesia se usaba como una cuenta bancaria personal, financiando guerras, banquetes extravagantes y renovaciones que, sospechosamente, siempre beneficiaban las propiedades de la familia Borgia. La corte papal bajo Alejandro era infame. Banquetes suntuosos, bailes de máscaras y rumores constantes de orgías organizadas allí mismo en el Palacio Apostólico se hicieron tan frecuentes que algunos contemporáneos sospecharon que genuinamente confundía las órdenes sagradas con la Saro. La planificación de fiestas. El veneno Borgia tampoco era metafórico.
Los enemigos tenían la sospechosa costumbre de morir misteriosamente después de la cena. A pesar de todo el escándalo, Alejandro fue innegablemente increíblemente eficaz, políticamente astuto, financieramente hábil y extraordinariamente bien conectado. Si el papado fuera un negocio, él lo dirigía como un CEO con una espada escondida bajo el escritorio. Fortaleció la infraestructura del Vaticano. Estabilizó sus finanzas exprimiendo a todos hasta la última gota y expandió su influencia por toda Europa. Santidad, opcional, murió en 1503, probablemente de malaria o veneno, o quizás solo de una dosis masiva de karma. Los informes varían, pero su legado perdura como el recordatorio definitivo de que, en el Renacimiento, incluso el Papa podía ser un señor de la guerra con sotana, con un escudo familiar, una pizca de escándalo y absolutamente ninguna vergüenza. Cuando tu padre es el Papa y además resulta ser el Borgia más ambicioso de la historia, es poco probable que tu infancia implique nanas y recolección de manzanas. Para Lucrecia y César Borgia, la vida era un torbellino constante de alianzas cambiantes, puñales brillantes, bodas estratégicas y susurros ahogados, todo desarrollándose bajo el elegante, pero absolutamente despiadado, paraguas del Vaticano. Empecemos con César, el príncipe original de la Iglesia que famosamente giró hacia un verdadero príncipe de la guerra. Fue nombrado cardenal a la tierna edad de 18 años, porque, ya saben, nada dice madurez espiritual como la pubertad. Pero esas túnicas rojas no eran realmente su color. Él prefería mucho más la armadura y el ocasional, digamos, asesinato estratégico. Cuando su hermano, Giovanni, murió en circunstancias extremadamente misteriosas, todos los ojos se dirigieron inmediatamente a César, incluidos los del Papa, que no parecía demasiado molesto. Poco después, César convenientemente renunció al cardenalato, algo que la gente no solía hacer, y cambió sin problemas de carrera, de clérigo a comandante mercenario. Piensen, de hombre santo a sicario en menos de un mes. Financiado por los suntuosos cofres de la iglesia y respaldado por su querido padre, César sembró el terror en el centro de Italia, conquistando ciudades y eliminando rivales como una versión papal de Grand Theft Auto, edición renacentista. Ahora, Lucrecia, la historia ha sido cruel y completamente confusa con ella. Dependiendo de qué fuente leen, fue una brillante peón político atrapada en un juego peligroso o una envenenadora intrigante con talento para el drama. La verdad probablemente se encuentra en el complicado punto intermedio. Se casó 3 veces, no por romance, sino porque su padre necesitaba desesperadamente alianzas. Un marido fue anulado, uno misteriosamente asesinado. César de nuevo, un gran quizás, y el tercero se quedó el tiempo suficiente para que Lucrecia se convirtiera en duquesa de Ferrara y una mecenas legítima de las artes. Los rumores se arremolinaban como una tormenta romana. Incesto, anillos envenenados, amantes secretos escondidos bajo trampillas vaticanas. Los historiadores ahora creen en gran medida que mucho de esto fue difamación política. Los enemigos de los Borgia simplemente no podían vencerlos con espadas, así que intentaron la calumnia en su lugar. Aún así, cuando eres hija de un papa y tu hermano está ocupado construyendo un ejército privado por medios dudosos, es bastante difícil mantenerse libre de escándalos. Juntos, Lucrecia y César se convirtieron en los hermanos más infames del Renacimiento, brillantes, peligrosos y excepcionalmente fotogénicos en los frescos. Borraron la línea entre la familia real y el crimen organizado de tal manera que dejó de existir. Y a través de todo ello, el Papa Alejandro VI observaba orgulloso,
como un padre radiante en una obra escolar donde todos terminan apuñalados accidentalmente en el acto segundo. Para cuando el Papa Julio II asumió el cargo en 1503, el papado ya había pasado por todos los escándalos imaginables, desde juicios a cadáveres hasta imperios nepotistas. Julio, sin embargo, no tenía ninguna paciencia para la sutileza o los pecados menores. No quería envenenar enemigos, quería aplastarlos con ejércitos. Nacido Giuliano della Rovere, Julio ascendió al trono papal con una mano en su mitra y la otra empuñando una espada. Ni siquiera se molestó en fingir piedad. Sabía exactamente lo que quería. Poder, arte y una armadura realmente dramática. Fue famosamente llamado el Papa Guerrero, no sarcásticamente, sino literalmente. El hombre realmente dirigió tropas en batalla llevando armadura de placas completa, no espiritualmente, sino físicamente. Julio no solo jugaba la guerra, personalmente comandó campañas para reclamar estados pontificios perdidos, juraba como un mercenario experimentado, portaba armas abiertamente y una vez famosamente regañó a cardenales rebeldes, como un sargento de instrucción dando órdenes en latín. Cuando los críticos se atrevieron a cuestionar si un papa debería realmente ir a la batalla, Julio respondió con el equivalente eclesiástico de sujétame el cubata. A pesar de su temperamento beligerante, Julio también se consideraba un gran mecenas de las artes, y vaya si cumplió. Encargó a Miguel Ángel que pintara el techo de la Capilla Sixtina, un trabajo que Miguel Ángel odió tanto, que escribió poemas furiosos al respecto mientras pintaba boca abajo día y noche. Julio literalmente lo visitaba subiendo los andamios, irritándole por ser demasiado lento. Animación artística al estilo romano. También encargó a Rafael que decorara sus apartamentos privados y a Bramante que comenzara a reconstruir la Basílica de San Pedro. Básicamente, si había un artista estrella del Renacimiento disponible, Julio lo contrataba y probablemente le gritaba al menos una vez. Su papado fue violento, costoso e increíblemente ruidoso, como una película de acción renacentista producida por el propio Vaticano. ¿Cuánto onda? Pero al final, Julio dejó un estado eclesiástico reformado y expandido, una Roma revitalizada y algunas de las obras de arte más icónicas de la historia de la humanidad. Murió en 1513, no en batalla. Algo sorprendentemente, sino probablemente por causas naturales, lo que, dada su vida, podría haber sido su decisión más anticlimática. Si el Papa Julio II fue el general que fue a la batalla con una espada, el Papa León X fue el aristócrata que entró en el Vaticano con zapatillas de seda y tarareando madrigales. Nacido Giovanni de Medici, León no tanto heredó el papado como se deslizó grácilmente en él, el primer papa de la famosamente poderosa familia Medici y el equivalente espiritual de mezclar alta cultura con órdenes sagradas. Asumió el cargo en 1513, declarando famosamente: puesto que Dios nos ha dado el papado, disfrutémoslo. Lo que quizás no es la declaración de misión más teológicamente sólida, pero ciertamente una honesta. Y lo disfrutó. León transformó el Vaticano en el salón más exclusivo de toda Europa. Banquetes interminables, producciones teatrales, mascotas exóticas y suficiente decoración renacentista como para llevar a la bancarrota a un ducado menor. Su amado elefante mascota, Jano, era tan apreciado que León le hizo construir una casa de mármol a medida. Lo que, seamos honestos, dice mucho sobre las prioridades papales de la época. Alimentar a los pobres. Quizás mañana. Ahora mismo, Jano necesita otro plato de frutas. Pero las indulgencias de León, tanto literales como figuradas,
fueron mucho más allá de animales exóticos y fiestas suntuosas, enfrentando un enorme agujero en las finanzas del Vaticano. Gracias, Julio, por todas esas guerras. León aprobó una estrategia agresiva de recaudación de fondos. La venta generalizada de indulgencias. ¡Moa! Como venta generalizada de indulgencias. Estos eran documentos eclesiásticos oficiales que, por el precio correcto, prometían reducir el tiempo en el purgatorio. Básicamente, peca ahora, paga después. Funcionó brillantemente. La gente hacía cola para comprar descuentos espirituales, como si estuvieran en una venta de Black Friday de almas. Pero no todos estaban impresionados. Un monje particularmente gruñón en Alemania, un tal Martín Lutero, vio todo el asunto y pensó, de eso nada. Las famosas 95 tesis de Lutero, clavadas desafiantemente en la puerta de una iglesia en 1517, desafiaron directamente las políticas de indulgencias de León, acusando descaradamente al Papa de vender el perdón como si fuera un mercado, de carne. La respuesta de León fue tranquila. Famosamente llamó a Lutero un alemán borracho que cambiará de opinión cuando esté sobrio.